Ya. Un momentito. Voy a comenzar, bueno, la presentación va a ser muy rápida por el partido. Va a ser muy rápida, aunque en el comunidades virtuales de aprendizaje, cuando estuve haciendo la presentación, no, antes de eso, quiero hacer otra presentación y dejo esta de comunidades virtuales de aprendizaje para más adelante. Y vamos a hablar de una propuesta alternativa en educación. ¿Cómo es? Acá es como... Ok. Y lo que queremos hacer con una propuesta alternativa de educación es tratar de evitar esto terrible, ¿verdad? Los alumnos durmiéndose en clases, aburridos, suponiendo que esta clase va a ser mejor que las otras, pero que al fin se comienzan de la misma forma que las otras y producen los mismos resultados que las otras. Y esa imagen de la evolución de los estudiantes en clase que comienzan más o menos despiertos hasta estar totalmente dormidos. Y tiene que ver con esta propuesta alternativa de educación que quiero presentarles, y que no es de mi invención ni mucho menos, sino que tiene que ver más bien con un resumen de un libro que se llama Mediación Pedagógica, de dos autores, Daniel Prieto y Francisco Gutiérrez, que hemos estado leyendo un grupo de la universidad. Esta maquila nos muestra de alguna forma la disposición que tienen las personas en una clase también. Es una disposición en que todos ven la espalda del que está delante, enfocados en su propia acción, y hay un supervisor que revisa que todos estén haciendo lo que tienen que hacer. No hay interacción ahí realmente más que ver la espalda del anterior y la interacción única del supervisor que tiene el ojo sobre los demás. De alguna forma nuestras clases tienden a reproducir estos elementos, y ante esa situación de educación nosotros deberíamos preguntarnos qué podemos hacer. ¿Cómo? Sí, exactamente. Y que quería proponerles algo que se propone precisamente en ese libro sobre la analogía del rizoma. El rizoma, esta es la definición, la tienen ahí. Básicamente es una cosa que ocurre con algunos vegetales en los cuales a través de un crecimiento se van creciendo bajo la tierra, van uniéndose, van generando nuevas direcciones de crecimiento que muchas veces no son preestablecidas, simplemente ocurre el crecimiento y ocurre a través de la interacción con el medio, de la interacción que les viene de la planta madre, pero eventualmente pueden despegarse de esa planta madre y seguir creciendo, lo cual es muy interesante. De alguna forma, el tema de desarrollar destrezas en los alumnos para el aprendizaje dirigido o autodirigido tiene que ver con esta metáfora o analogía, la del rizoma, de lograr la posibilidad de que los alumnos sigan creciendo en forma continuada, aunque aparentemente, porque mucho de eso se da en el subsuelo, no está ocurriendo nada. Estos son algunos ejemplos de rizomas, simplemente son una raíz de un vegetal, un rizoma de algunas plantas especiales. Yo no soy botánico, así que no les voy a explicar mucho de eso. Tal vez Tania nos pueda ayudar después sobre esto. Pero, ¿qué pueden ser rizomas para nosotros? Bueno, la comunicación entre personas. Aunque no me gusta mucho la imagen de la izquierda a la derecha por lo mecánico que supone, me gustan mucho más las de la derecha.
en que se aprende no solo por el conocimiento mental, digamos, o la inteligencia mental, sino también se aprende a través de la experiencia física integral. Las personas que pueden saltar, que pueden vencer sus propias marcas en primer lugar, de relacionarse con otros en equipos de trabajo, etcétera, de alguna forma realmente realizan esos rizomas, que son formas de aprendizaje, formas de crecimiento del aprendizaje permanentes. Y eso se da en medio de una sociedad que nos exige eso. ¿Recuerdan esos teléfonos celulares, los primeros? Los tucos, ¿verdad? Yo recuerdo que Millicom, cuando hizo su presentación del estudio de factibilidad de cuántos teléfonos celulares se podían vender en el país, decía que había en el país mercado para aproximadamente 500 celulares. Eso es prácticamente absurdo, viendo cuál ha sido el desarrollo actual de toda la tecnología. Pero eso fue tan reciente como en el 85, 87. Y actualmente cada uno de nosotros tiene un celular en el bolsillo y posiblemente hasta dos. Y los tienen desde los niños de, no sé, 8 o 7 años, tal vez menos, hasta los ancianos como mis papás, que aprendieron a usarlo a los 88 y andan googleando por todo lado y andan con Waze y andan haciendo un montón, whatsappeando, y son los que nos llenan de spam en la familia con un montón de consejos de alimentación y de ejercicios y de un montón de cosas, ¿verdad? Muy diferente. Ha dado un vuelco absoluto. ¿Quién se imaginaba esto en el 85 o en el 80? Sí, esos tucos inmensos, sí, o en el zapato, sí, exacto. Entonces voy a presentarles algunas frases de este libro, Mediación Pedagógica, de Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto. Esta es la tercera edición, la que estoy resumiendo, del 96. Es un libro más viejo incluso, del 91. Sin embargo, tiene una serie de conceptos muy interesantes sobre la educación a distancia, que uno de alguna forma podría con cierta facilidad trasladarla a la educación virtual. Entonces vamos a hacer esta lectura. En primer lugar, ¿qué es la mediación? Y aquí vamos a coincidir con varias de las cosas que están ocurriendo en la maestría, en el coaching y en lo que nos habló el doctor Alejandro. En primer lugar, trasladarnos de ese concepto de que el docente enseña y enseña conocimientos a un docente que por medio de relaciones enseña una serie de saberes que son integrales, que tienen que ver con temas mentales, con conocimientos, digamos, intelectuales puramente, pero también de todo tipo de vivencia, y le dan sentido a una vida. El sentido, dice aquí, se entreteje de otra manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada ser, desde los sucesivos contextos en los cuales se vive, desde los procesos, desde las relaciones significativas. Es decir, no enseñamos a partir de una clase magistral como la que estoy haciendo, sino a través de una relación con cada uno de ustedes. La facilidad o la destreza del docente tiene que ver con lograr esa empatía y esa dirección casi que personalizada con cada uno para lograr desarrollar ese interés por la materia y por las cosas que se van a dar. Hay unos sinsentidos de la educación que se mencionan en ese libro. Uno de ellos es decir que en realidad en educación lo que importa es lo puramente intelectual, que no importa la parte intuitiva, la emoción, los sentimientos, las sensaciones, las percepciones, cuando somos seres integrales y aprendemos de muchas formas diferentes. Es más, una cierta definición de educación tiene que ver con una cierta definición de la política, y es el que mueve las emociones en una cierta dirección. Quien no es un buen educador no puede mover esas emociones que van a guiar posteriormente la razón. A veces pensamos que es al revés. Pensamos que es la razón la que guía la emoción. Y muchas veces no nos damos cuenta que es todo lo contrario. Es más, cuando vayamos a comprar un par de zapatos, o los hombres una herramienta ahí en EPA, nos podemos dar cuenta que lo primero que nos guía para comprar eso es: qué lindo esto, ¿eh?
Después el uso posiblemente haya que cuestionarlo, pero qué lindo esto. Y esos zapatos, ni lo vamos a usar, pero ahí la tenemos. Igual que los zapatos para las mujeres, ¿verdad? Esa es una cosa impresionante, ¿verdad? Yo quiero esos zapatos, me encantan esos zapatos. Llego a la casa y nunca me los volví a poner porque me resultan incomodísimos, pero son lindísimos los zapatos. Y así somos. Somos seres que somos emotivos y somos racionales. No podemos distinguir una cosa de la otra. Y otra cosa importante es que como docentes, a veces profesamos una cierta falacia de la neutralidad o de la objetividad, y eso tenemos que evitarlo también. Realmente somos seres participantes de, y participantes de incluso con nuestros alumnos, y debemos sentirnos libres de ser participantes con nuestros alumnos de nuevos aprendizajes. Ese es un tema muy importante. No somos y debemos tener no solo la humildad, sino la libertad de poder decir, estoy aprendiendo con ustedes. Estamos descubriendo una nueva solución para un nuevo problema. Los casos que tenemos prescritos y que muchas veces hasta en escuelas muy famosas de negocios existen, en el que el caso se expone y hay una solución única y verdadera para eso, deberíamos comenzar a decir, bueno, enfrentemos una situación de vida real y veamos cuál es la solución que encontramos todos en este caso, porque así es la vida real. Ante situaciones cambiantes, soluciones cambiantes. Hay otro sinsentido de la educación. Vamos a ver, creo que me pasé una. No. Que es una concepción estática y mecanicista de la ciencia, ¿verdad? Las cosas son así, hay leyes inmutables, hay teorías que hay que aprender y hay que resolverlas como siempre se han resuelto, agotando el espíritu mismo de la ciencia, que es investigación y que es descubrimiento. Yo soy ingeniero civil y a veces digo, bueno, ¿en dónde perdimos el ingenio los ingenieros civiles? Porque nos limitamos a hacer fórmulas muchas veces y a aplicar los estándares y los principios que otros han aplicado antes y que nos han enseñado. ¿Y dónde está el ingenio? Bueno, sí, hay un ingenio en muchos sentidos diferentes. Por ahí hay dos ingenieros civiles que después me van a apedrear, pero un examen superficial de los medios de educación actuales permite observar que hay mucha inflexibilidad, y eso no somos exentos nosotros en la universidad, incluso en la maestría. Creo que hemos estado pasando por ciertas etapas, y la frase final de esta presentación para mí es muy relevante y muy significativa de lo que estamos haciendo. Los objetivos preestablecidos que tenemos para los cursos a veces pueden considerarse y pueden convertirse en anclas, en inmovilizadores, en rutinas preestablecidas. Y después de que un profesor da 5 o 6 veces el mismo curso, nos preguntamos cuánto realmente estamos aprendiendo como profesores de ese curso. Cuánto es simplemente agua, como decía alguien por aquí, que pasa por debajo del puente, pero que no nos impacta de ninguna forma. La educación tiene que ser simplemente un proceso vital en donde el estudiante en forma inteligente y comprometida logra crear y recrear sentidos. Y aquí es algo interesante, es nuestro rol de facilitadores. Yo creo que tenemos que dejar el rol de catedráticos, ¿verdad? El que se sienta en la cátedra y profesa y dice su lección, que es verdad, que no se puede cuestionar, por un proceso vital en donde las respuestas nunca están dadas de previo. Las respuestas tienen que encontrarse en el camino y tienen que encontrarse en conjunto con otras personas. ¿Qué es mediación pedagógica según este libro? Es el tratamiento de contenidos y formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, expresividad y relacionalidad. Es decir, es mucho más aquello que sentarme y darles una clase a los estudiantes. Es realmente comprometerme con ellos en una experiencia de vida. Caramba, esto es complicado de hacer. Cuando tenés una clase de 30 o 40 estudiantes y decís, ¿cómo me comprometo personalmente con cada uno de ellos?
¿Cuál es la respuesta? No hay respuestas. Tenemos que encontrarlas juntos. Pero lo que sí es cierto es que muchos alumnos están desertando de las aulas, no solo de las aulas de escolar y de secundaria, sino universitarias, y están desertando y están muy frustrados por los sistemas educativos modernos porque no encuentran esta vitalidad que les requiere. Posiblemente les reporta más vitalidad jugarse un partido de algún juego, ¿cómo se llama? De LOL, de League of Legends o algo así, como ahí veo una fanática de esto, que le reporta mucha más vitalidad que un tema que podría ser muy útil para su vida futura, pero con el que no nos conectamos y no los podemos llegar a conectar. Aquí hay una diferencia entre el aula presencial y el aula virtual. Y aquí hay un tema que es fundamental y es el tema de la pasión. En el aula presencial, la pasión la encarna de una forma particular el profesor. Y entonces esa pasión la puede transmitir a los alumnos. ¿Cómo podemos transmitir esa pasión en un aula virtual? A través de un proceso muy pensado, muy trabajado, en el cual los materiales, las actividades, las indicaciones que les damos a los alumnos de lo que deben hacer, sea vital para ellos y tenga el lugar que ocupa el profesor apasionado frente a sus alumnos, diciéndoles lo que quiere expresarles e invitándoles a conocer y hacerlo y a continuar adelante el camino hasta donde él lo haya llegado. ¿Cuál es el sentido? Es un sentido de tipo relacional. Son las relaciones, dice este libro, las que establecen y recrean el sentido. La mediación busca abrir camino a nuevas relaciones del estudiante, con los materiales, con el propio contexto, con otros textos, con sus compañeros, con el docente, consigo mismo, muy importante, y con su futuro. Y la educación siempre es una actividad de futuro. Entonces, en ese sentido, ¿por qué les estoy contando esto cuando es un seminario de experiencias virtuales? Porque estamos precisamente en un proceso, en este momento, de rehacer la maestría completa. Hay 24 profesores trabajando en parejas en cada uno de los cursos de la maestría, en inglés y en español, trabajando y tratando de acercarnos un poquito más a este modelo relacional, a un modelo mucho más cercano al estudiante, más vital, más de la experiencia propia del estudiante. Estas son algunas de las ventajas que decimos de la educación virtual y que normalmente se establece. La masividad espacial, ¿verdad? Tenemos estudiantes de España, de Alemania, de Kuwait, de Argentina, de un montón de lugares. Eso es parte de las ventajas de la educación a distancia. Supuestamente un menor costo por estudiante, supuestamente, porque no lo he visto todavía eso, por todo el desarrollo que hay que hacer de los materiales y de todo el trabajo que hacemos relacionalmente. Una población escolar diversificada, hay muchas poblaciones diferentes que se pueden atender. La individualización del aprendizaje en el sentido de que es el individuo el que progresa al ritmo que él puede y quiere progresar. ¿Verdad? Hay una serie de actividades, de contenidos, de metas por lograr, y es el estudiante el que avanza según su propio ritmo y según su propio interés. No sé cuáles de ustedes conocen la plataforma Duolingo. ¿Algunos la han conocido? Bueno, yo soy fanático de esa plataforma. Simplemente me reta a mí mismo. Yo quiero subir un nivel más y lo hago hasta subir el nivel. Y ahora estoy en francés y en portugués y en inglés y estoy tratando de aprender las 3 idiomas al mismo tiempo. Simplemente me atrapó eso. Y es un juego. Es un juego, toda la plataforma es un juego. ¿Cómo podemos lograr nosotros que otras personas logren también ese interés por nuestras clases, por lo que queremos hacer? No porque a nosotros nos interesa dar la clase, sino porque sabemos que es algo que va a ser útil para ellos. La cantidad sin desmedro de la calidad y la autodisciplina de estudio, que es algo fundamental. Tenemos que, y es una de las consecuencias también de la educación virtual, el tema de la autodisciplina de estudio. Es una necesidad y también una consecuencia, un resultado. Algunos riesgos del modelo de educación virtual. ¿Cuánto llevo? Disculpe. 10 minutos.
algunos riesgos del modelo, que pasemos a una enseñanza industrializada, ¿verdad? Que sea producción de materiales y producción de materiales sin saber para quién son ni cuál es el sentido de hacerlos, sino simplemente abrir nuevas cosas. Una enseñanza consumista, ¿verdad? En que aquí lo que importa es quién está consumiendo algo, le damos eso que está consumiendo y no un sentido para esa educación. Una enseñanza institucionalizada donde se da simplemente lo que la institución dice, pero no lo que el profesor quiere también dar. Una enseñanza autoritaria, podríamos ser, incluso me atrevo a decir, con un mea culpa primero, que lo hemos sido en la maestría, muy autoritaria. Bueno, estos son los contenidos, este es el perfil de salida, este es el perfil de entrada, y hasta ahí llegamos. No, tenemos que tener la libertad de poder decir, esto es lo mínimo básico, pero lo que se puede aprender es mucho más que esto. Y aquí están las herramientas y los instrumentos y los contenidos para ir mucho más allá que esto. Y una enseñanza masificante en que todos sepan exactamente lo mismo porque no les damos oportunidades de más. Esos son riesgos de ese modelo que debemos tener presentes. Entonces, ¿qué propuesta alternativa podemos presentar acá? En primer lugar, una Einstein que se pronuncia mucho, pero aquí está dicha de una forma diferente. Un producto alternativo no es posible sin un proceso alternativo. Si queremos un producto alternativo, no vamos a hacerlo haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Tenemos que hacer procesos diferentes. Entonces tenemos que primero que nada rompernos a nosotros mismos, quebrarnos nosotros mismos para rehacernos. Hay una historia que dice que los jarrones chinos más valiosos no son los que se hacen de primera entrada, que se hacen muy bonitos y se dibujan y se pasan por todos los procesos de la cerámica, sino que los más valiosos son aquellos que después de ese proceso se quiebran y se vuelven a reconstruir y se vuelven a unir, porque ahí está una mano y una forma muy especial de unir todos esos pedazos. Tal vez de alguna forma nosotros nos tenemos que hacer esos jarrones más valiosos al quebrarnos y volvernos a rehacer como docentes. Y esa propuesta alternativa tiene medios o modos. No tenemos resultados sobre eso. ¿Cuáles son esos modos? Lo primero, la producción. Es un trabajo en equipo. Esto no lo hace el docente que todo lo sabe. Lo hace varios docentes que tienen y enfrentan sus puntos de vista, que saben cuáles son las necesidades, que preguntan sobre las necesidades de los alumnos. Lo hacen con personas expertas en el campo de la mediación tecnológica y también con personas que saben de temas lúdicos, que saben de temas sociológicos, que saben de juegos, que saben de campos de la educación propiamente. No solo es docente el que sabe mucho de la materia, que es un problema típico, digamos, que señaló ya hace muchos años Peter, con el principio de Peter, ¿verdad? Las personas que saben mucho resultan estar frustradas al final porque los ponen a enseñar eso que saben, pero lo que ellos quieren hacer es hacer las cosas, no quieren enseñarlas. Y aquel que era muy bueno haciendo algo se convierte en un muy malo enseñando esas cosas. Entonces tiene que haber vocación por la enseñanza y tiene que haber preparación por la enseñanza, además de ser buenos en la materia específica en la que estamos. El producto tiene que haber una información seleccionada, no es darles toda la información de por sí, no es ponerlos a leer libros y artículos enteros, sino que hay que saber cómo presentarla. Y ahí tiene que haber belleza en las imágenes, belleza en la presentación de las palabras, belleza y pasión en lo que estamos haciendo. Hay que involucrar a la distribución. ¿Cómo distribuirlo? Bueno, dar cabida a la respuesta en primer lugar. No es solo, la educación no es de una sola vía. Yo no estoy muy de acuerdo, por lo menos en principio, con estas fórmulas de aprendizaje totalmente automatizado, en que vamos contra una máquina que nos dice cuándo aprobamos la lección y seguimos a la siguiente. Me parece que es un poco despersonalizado eso y que no nos explota realmente en nuestras máximas capacidades. Lo que pasamos porque llegamos a la respuesta preestablecida.
pero no a la respuesta novedosa que nos permita enfrentar el futuro con cosas que no sabemos que vengan. El uso, en primer lugar, las incitaciones a trabajar en el contexto del estudiante, no a través de un caso extra, sino a través de qué es su problema, el estudiante. ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es aquello que lo mueve? Y tratar entonces de apoyarlo desde ahí. Lo alternativo no se improvisa ni se genera por arte de alguna magia. Es un proceso de reafirmación y de aprendizaje constante en el cual se hacen necesarias una reflexión y evaluación permanentes. Es decir, esto no es el curso final, el que estamos haciendo ahora, que va a comenzar porque tenemos que cambiar con el nuevo estándar del PMBOK y porque queremos hacer énfasis en desarrollo de habilidades blandas y porque queremos introducir los temas tan necesarios de desarrollo regenerativo. El curso que vamos a tener ahora en enero y los cursos que vamos a tener es la versión 1.0, de una versión que nunca se va a terminar, que siempre vamos a poder mejorar si hacemos esto, reflexión y evaluación constantes y permanentes. Entonces, una propuesta alternativa, y con esto voy terminando. Una propuesta a lo alternativo debe contestar estas preguntas o debe enfocarse en estas cosas. En educar para la incertidumbre, es decir, ante lo nuevo que no conocemos. En educar para gozar de la vida, la educación, ¿por qué tiene que ser un lastre y una cruz? Debería ser una experiencia gozosa. Aprender cosas nuevas debe ser una experiencia gozosa. Educar para que las cosas tengan significado en nuestras vidas, significados por sí mismas, y no que tengan significado solo para el docente o para la institución. Educar para la expresión, dice alguien que si no podemos explicar aquello que hemos supuestamente aprendido, ya no lo conocemos todavía suficientemente bien, y tenemos que expresarlo. Educar para convivir, para hacer mejor este planeta, y este planeta en todos los sentidos, en lo humano y también en los demás seres vivos que viven acá. Y educar para apropiarse de la historia y de la cultura. Tenemos que ser conscientes de nuestro pasado, de nuestro presente y entrever nuestro futuro. Y tenemos que apropiarnos de eso, no podemos olvidar estas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Termino con esta frase: caminante no hay camino, se hace camino al andar. No hay respuestas finales sobre esto. Estamos en un camino que va en algún momento a terminar, seguro cuando nos muramos, para nosotros, pero para los que vengan retomarán retomarán la antorcha para seguir adelante. Esto es un reto permanente, es un reto de que los alumnos no se aburran como tal vez nos hemos aburrido nosotros y como tal vez hemos aburrido a otros estudiantes ya. Es un reto que nos hace más emocionante la vida. Pues eso es lo que quería compartirles y estoy dispuesto para cualquier pregunta que quieran realizar. Un aplauso. Muchas gracias, don Ramiro. Realmente es cierto, se hace camino al andar, con los golpes también.